la resistencia que tiene el espacio para que se establezca el campo eléctrico, que se llama permitividad. Bien, entonces, en forma de ecuación, representamos el flujo eléctrico por medio de esta letra, ¿sí? E, flujo eléctrico, es igual a la integral de la intensidad del campo eléctrico, que es una cantidad vectorial, E rayita arriba, multiplicado por la diferencial del área. Entonces, dependiendo de la forma en la cual sea esa superficie, pues va a ser esta integral. Entonces, resolver estas integrales, pues cuesta cierto trabajo. Si las formas son complejas, son complicadas. No es lo mismo una sencilla esfera que tener esto como un, es como un riñón o algo así, ¿no? La forma de un riñón o cualquier otra forma. Pero lo interesante que descubrió Gauss es que este flujo eléctrico que pasa a través de cualquier superficie va a depender de la cantidad de carga eléctrica que hay en su interior, Entonces, dividido entre la resistencia que se establece ese campo eléctrico. Entonces, se simplifica todo con este descubrimiento que hizo Gauss. Si nosotros podemos conocer la carga eléctrica encerrada por una determinada superficie y la permitividad, aquí depende nomás del medio, puede ser vacío, puede ser aire o puede ser cualquier otro dieléctrico, puedo conocer el flujo eléctrico. ¿Qué es el flujo eléctrico? Flujo eléctrico es la cantidad de líneas que pasan por esa superficie. Ya sabíamos que yo puedo calcular la intensidad de ese campo eléctrico en un determinado punto, pero ¿cuántas líneas pasan por unidad de área? Puedo tener un flujo muy denso o muy débil. Entonces, un nuevo concepto es el flujo eléctrico. Entonces, este flujo eléctrico, vamos a regresarnos aquí. El flujo eléctrico, ¿cómo se calcula? Aquí está. El flujo eléctrico es igual a intensidad del campo eléctrico sencillamente multiplicado por el área. Si yo conozco la intensidad del campo eléctrico E y lo multiplico por el área, pues ya lo sé, ¿sí? Aquí tengo pues este desarrollo, la constante de Coulomb por la carga que está encerrado, se está refiriendo a esta figura. Tengo una carga aquí positiva y pues se evalúa a un determinado radio al cuadrado. Entonces aquí lo que se hace es que si se tienen aquí dos esferitas, o sea, donde está la carga y a una determinada distancia, se ve que esto se elimina, las R se eliminan y como los dos son esferas, se eliminan aquí los 4pi del numerador y del denominador aquí en la constante de Coulomb. Y pues me queda nomás la carga eléctrica que tengo aquí, dividido entre E sub 0. E sub 0. Entonces, de aquí es de donde se saca pues el desarrollo para llegar a la ley de Gauss. Vamos viendo esto, con ejemplos. A estas superficies que se van a analizar, por donde pasa el flujo eléctrico, se le llaman superficies gaussianas. Sencillamente es la superficie que atraviesa el flujo eléctrico.
No se asusten por ese nombrecito, superficie gaussiana. Sí, es el área. Es el área que es atravesado por un campo. En el caso de esta esfera que está aquí en la figura 2214, la superficie gaussiana viene siendo todo esto. Aquí tengo una carga positiva y acuérdense que las líneas van hacia afuera, las líneas del campo eléctrico, y aquí tienen una diferencial de área, ¿sí? Este es el radio. Aquí sacan las integrales y al final de cuentas se ve que va a ser la carga está más Q, dividido entre el E sub 0. Para la carga negativa, pues lo mismo, las líneas llegan hacia la carga eléctrica, o sea, entran, y es una convención, acuérdense, una determinada área, se aplica la misma integral y se saca que es menos Q entre E sub 0. Por lo tanto, pues este descubrimiento de Gauss, muy importante para el desarrollo del electromagnetismo. Entonces vamos viendo este ejemplo para ver cómo aplicamos esta famosa ley de Gauss. Y vamos a utilizar el ejemplo 22.4. Ustedes pueden anotar ahí en su cuaderno, en su guía que ustedes tengan, que pues este es un problema ejemplo fundamental para que entendamos esto. Dice la figura 22.15, esta es la figura 22.15, muestra el campo producido por dos cargas puntuales, más Q. ¿Dónde tenemos a más Q? Es este circulito rojo con el signo más. Aquí tenemos más Q. Aquí está, más Q. Y menos Q, de igual magnitud y signos opuestos. O sea, es un dipolo eléctrico. Aquí tengo el menos Q, ¿sí? Menos Q. Y está en azul. Y el positivo está en rojo. Acuérdense, las líneas del campo eléctrico del positivo salen y al negativo llegan. Entonces, fíjense cómo son las líneas del campo eléctrico de este dipolo. Salen del positivo y llegan al negativo. De igual magnitud, las cargas, más Q es igual a menos Q. Solamente que una carga es positiva y otra es negativa. Y aquí está la representación de la intensidad del campo eléctrico E, que es perpendicular a cada una de estas líneas, ¿sí? Esto va cambiando aquí, en cada una de las líneas. Bien, entonces dice, seguimos leyendo el enunciado. Determine el flujo eléctrico a través de cada una de las superficies cerradas A, B, C y D. ¿Qué es lo que debo de hacer yo aquí? Pues identificar cuáles son esas superficies. Yo ya identifiqué mis cargas, ¿dónde están? Ahora, vamos a identificar las superficies cerradas. Bien, vamos a buscar la superficie A. La superficie A es esta. Aquí tengo la A y tengo este circulito. Esta es la superficie A. Esta. Este círculo que me lo muestran aquí en rojo. Esta es la superficie A. Vamos a buscar ahora la superficie B. Esta superficie B, si se fijan, es similar a la superficie A, pero aquí está envolviendo esta superficie B a la carga negativa. En cambio, la superficie A envuelve a la carga positiva. Eso es lo que aquí tenemos. Por eso lo tenemos aquí, esto en rojo y esto en azul. La superficie roja es la superficie A,
la superficie B es azul. Ahora, ¿cuál es la C? ¿Cuál es la superficie C? La superficie C, esto es que esta forma rara, que no sé a qué se parezca, pero pues es esto como un huevo, medio raro, ¿no? Bien, entonces toda esta que está en moradito, no sé cómo les aparezca ahí en su celular, que está como morado, esta es la superficie C. Ya tenemos identificadas 3 superficies, nos falta la D. La superficie D es la que está del lado derecho de su pantalla. Esta superficie D parece como una salchicha. Ah, bueno, esto, la superficie C, pues también parece como una salchicha, nomás cortita, horizontal, y esta es como una salchicha vertical. Esa es la forma, las 4 formas. Entonces, conocemos esas superficies. La superficie A, la superficie B, la superficie C y la superficie D. Y me preguntan, ¿de cuánto es el flujo eléctrico que pasa por cada superficie? Entonces aquí, en realidad, yo tengo 4 problemas que resolver. Aquí se le puede poner inciso A, encuentra el flujo eléctrico que pasa por la superficie A. Encuentra el flujo eléctrico que pasa por la superficie B, sería el inciso B. Encuentra el flujo eléctrico que pasa por la superficie C, la salchicha horizontal. Y el último, el inciso D, el flujo eléctrico que pasa por la superficie D, la salchichita pequeña vertical. Entonces dice en la solución, en caso de dejarles yo un problema como este, pues hay que sacar los datos, acuérdense, hay que sacar los datos aquí, las preguntas, las 4 preguntas acá del lado derecho, preguntas, y ya después empezamos con la solución. Dice, la definición de flujo eléctrico dado en la ecuación 22.5 implica una integral de superficie. La bolita esa que ustedes vieron ahí sobre la integral significa que es una integral de superficie, por lo que quizá parezca que se necesita resolver una integral. Efectivamente, si ustedes lo hacen paso a paso, se tiene que resolver esa integral de superficie, donde ustedes tienen un diferencial de área. Pero la ley de Gauss establece que el flujo eléctrico total a través de una superficie cerrada es igual a la carga total encerrada dividida entre E sub 0, la permitividad del vacío. Por inspección de la figura 2215, o sea, esta figura que nosotros estamos viendo aquí, por inspección de la figura 2215, aquí en la solución, pues hay que pasar esta figurita, ¿verdad?, del problema para poder entenderle bien. En caso de que yo les deje una tarea relacionada con esto, hay que hacer la figurita para entenderle. Dice, por inspección de la figura 2215, la superficie A en color rojo, vuelvo a repetir, esta, encierra la carga positiva. ¿Sí? Encierra la carga positiva. Por lo que la carga encerrada, ¿cuál es, jóvenes? La carga encerrada aquí por esta superficie A, pues va a ser más Q. No hay más cargas encerradas en la superficie A que más Q. Por lo tanto, aquí tengo carga encerrada es igual a más Q. Vamos a hacerlo para este caso.
¿A qué va a ser igual el flujo eléctrico? O sea, estas líneas que pasan por aquí, hacia afuera de la superficie A. Hacia afuera de la superficie A tenemos todas estas líneas, ¿verdad? Aquí me están representando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 líneas, ¿verdad? Me están representando, no sé cuánto haya. Entonces, ¿cuál es la cantidad de flujo que está pasando por esta superficie A hacia afuera porque es una carga positiva? Pues yo lo puedo calcular con esta sencilla fórmula que descubrió Gauss. Aquí está. Aquí en el segundo renglón, en la página 761, tengo que el flujo eléctrico va a ser igual a más Q entre E sub 0 para la superficie A. Y ya encontré la solución. ¿Cuánto vale más Q? Pues a lo mejor más 1.602 por 10 a la menos 19, si es un protón o más. Pero vamos a suponer que fueran 10 protones, pues lo multiplico lo que vale un protón por 10, calculo lo de los 10 protones, y el flujo eléctrico pues va a ser la carga de esos 10 protones entre E sub 0. Así de sencillo y ya lo calculé. Ahí lo tengo. ¿Sí? Aquí, si se fijan, no tenemos cantidades, nomás la representación. Y pues con esto me doy una idea de lo fácil que es aplicar la ley de Gauss. Ahora, vamos haciéndolo para la superficie B. En la superficie B, que es el circulito azul, pues, ¿cuál es la carga encerrada dentro, jóvenes, dentro de la superficie B? Pues menos Q, ¿verdad? Esa es la carga encerrada. Si ustedes leen el texto de este problema ejemplo, pues aquí en este sería el último, penúltimo, antepenúltimo renglón de este párrafo, la carga encerrada es igual a menos Q. Es una carga negativa la que está encerrada por esta superficie B. Aquí las líneas del flujo llegan, las 17 líneas. No sabemos pues, cuántas son. En realidad es una representación dibujito, ¿verdad? Bien, entonces la carga encerrada va a ser igual a menos Q. Ok, si me voy acá a la página 761, aquí me dice en el tercer renglón, el flujo eléctrico es igual a menos Q, la carga encerrada por la superficie B entre E sub 0 para la B. Aquí está. Entonces, así de fácil. Si tengo carga negativa, ¿qué es lo que me está diciendo aquí? Que voy a tener un montón de electrones aquí. Un montón de electrones. ¿Cuántos electrones? Si es nomás un electrón, pues va a ser menos 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. Si fuera 1, eso lo divido entre E sub 0 y pues ya encuentro el valor del flujo eléctrico. ¿Sí? Y pues ya resolví aquí el inciso B que yo les dije, de la segunda superficie. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la salchicha esta grandota horizontal? La superficie C. Pues aquí me dice también en el antepenúltimo renglón de este párrafo de la solución. Dice la superficie E en púrpura encierra ¿cuántas cargas? O sea, toda esta superficie que está aquí, pues está encerrando dos cargas. ¿Cuáles son esas cargas? Esta de menos Q, olvídense ya de lo que tienen en el interior, de que tienen este B y este A. Solamente ubiquen la superficie C, toda esta superficie. Aquí tienen menos Q y más Q.
son las dos cargas que están en el interior de la superficie C. O sea, está abarcando esta superficie A, esta superficie B y todo lo que está por acá. Todo lo que está por acá es el área más grande de este problema. ¿Cuánto vale? Pues no lo sabemos, le podemos poner área C, ¿verdad? Entonces, aquí lo importante es saber cuál es la carga eléctrica que hay en el interior de esa superficie C. ¿Cuál es la carga encerrada? Esa es la palabra correcta y clave para aplicar la ley de Gauss. La carga encerrada. Esta carga encerrada es igual a más Q más menos Q. O sea, es una suma algebraica. Esta suma algebraica, pues me dice que si esta más Q es igual a menos Q, pues ¿cuánto me va a dar? Pues súper fácil, 0. Aquí me da 0. Una es positiva y otra es negativa. De signo contrario, pues me da 0. ¿Sí? Entonces ya sé la carga encerrada. Si ya sé la carga encerrada, aplico la formulita del flujo eléctrico. Entonces, para la superficie C, como dice aquí en la página 761, el tercer renglón me dice, el flujo eléctrico es igual, aquí donde estoy poniendo el cursor, el flujo eléctrico es igual a 0, porque cualquier cantidad dividido entre E sub 0, pues me va a dar 0. Por lo tanto, no hay flujo eléctrico, jóvenes, hacia afuera. Estas líneas que me aparecen aquí hacia afuera de acá, son falsas. No existen. No existen estas líneas. Existen estas. Hacia afuera de la superficie A. Existen estas hacia adentro de la superficie B. Pero estas hacia afuera de la superficie C no existen. No existe porque no sale flujo eléctrico. Porque se eliminan las cargas eléctricas positivas y negativas y pues no voy a tener flujo eléctricos hacia el exterior. ¿Me estoy entendiendo, jóvenes? Esto es falso, aquí no existe. Esto planteado en el problema no existe hacia afuera. No existe flujo eléctrico hacia afuera. Gran descubrimiento de Gauss. Esto nos va a servir mucho para nosotros poder identificar dónde existe flujo eléctrico y dónde no. Y la última superficie, si pusimos 4 incisos, el D, tenemos la salchichita esta D, el área D, esta área D, ¿cuánto es el flujo, cuánto es la carga eléctrica que hay en el interior de esta superficie D? A ver, revísenle ahí si hay alguna carga eléctrica. Pues ninguna, jóvenes, no hay carga eléctrica aquí en la superficie D. En esta salchicha vertical no hay carga eléctrica, 0 carga eléctrica. Entonces, ¿cuál es la carga encerrada por esa salchicha vertical, por esa superficie D? Pues 0, ¿sí? Si se fijan, es un problema diferente al C. En el C tenía que, aquí, la suma algebraica, al restarse, daba 0. Pero acá da 0 por otra razón, porque no hay cargas eléctricas. Entonces, te puede dar 0 la carga encerrada, ya sea porque no hay cargas, o ya sea porque la suma de las cargas eléctricas en el interior sea 0. Por cualquiera de las dos razones, la carga encerrada puede ser 0. No necesariamente va a ser porque no hay cargas. Puede ser como en este inciso C o esta superficie C, que la suma de las cargas sea el 0. Entonces, se fijan, aquí me están mostrando el resultado igual de la carga encerrada, de igual a 0, para dos condiciones diferentes. Del inciso del área D, donde no hay cargas, y vuelvo a repetir,
esta de la superficie C, donde la suma algebraica es igual a 0. Entonces hay que saber identificar a qué se debe. Bien, entonces, ¿cuál va a ser el flujo eléctrico que atraviesa la superficie D? ¿Cuál es el flujo eléctrico? Las líneas estas que salen o entran hacia la superficie D. Pues nada, va a ser 0. Aquí está. En el tercer renglón también el flujo eléctrico es igual a 0. ¿Por qué? Porque pues no hay carga eléctrica encerrada. Entonces, dividir entre epsilon 0, pues me va a dar 0. Y ya resolví los 4 problemitas aplicando la ley de Gauss. Entonces, en lugar de hacer 4 integrales de superficie, Gauss descubrió que lo podemos simplificar solamente conociendo la carga eléctrica encerrada. Por lo tanto, esta ley de Gauss pues es muy útil. Jóvenes, el siguiente problema que vamos a dejarles de tarea es este. Para que apliquen esto que les estoy comentando. Se los voy a explicar. Dice, evalúe su comprensión de la sección 22.3, o sea, lo que acabamos de ver. Dice, en la figura 22.16 se ilustran 6 cargas puntuales que están en el mismo plano. 6 cargas puntuales. Vamos a identificar las 6 cargas puntuales. A ver, aquí está una. Vean mi cursor. Aquí tengo una carga positiva. Estoy empezando de arriba hacia abajo. Una carga positiva de más 5.0 microcoulombs por 10 a la menos 6 coulomb más 5 microcoulomb. Esta es la primera carga. La segunda carga, positiva. Voy a agarrar las positivas, las rojas, para identificarlas. Después tengo esta carga positiva aquí abajo, exactamente abajo de más 5 microcoulombs. Tengo otra carga positiva de más 9.0 microcoulombs por 10 a la menos 6, acuérdense. Coulombs. Entonces, esta es la segunda. La tercera positiva es esta que está aquí, que están casi alineadas verticalmente. No están alineadas, pero hay más o menos. ¿Cuánto vale esta carga? Vale más 1 microcoulomb, 1.0 por 10 a la menos 6 coulomb. Esta es la tercera carga. ¿Cuál es la otra carga positiva que veo aquí? Circulitos rojos, pues está de este lado. Acá está, ¿sí? Son las 4 cargas positivas que yo identifico. Esta carga positiva es de más 8 microcoulomb. De más 8 microcoulomb. Ok, entonces ya identifiqué 4 cargas positivas. Ahora, ¿cuántas cargas negativas identifico? Pues empezando de arriba hacia abajo, aquí tengo esta carga negativa, ¿sí? Aquí casi en la misma línea horizontal de esta, de más 9 microcoulombs. ¿Y esta cuánto vale? Menos 7 microcoulomb. Menos 7 microcoulomb.
Eso es lo que vale. ¿Y cuál es la otra carga negativa? Está aquí, acá abajo. Es la más baja de todas, aquí. Entonces esta vale menos 10 microcoulomb. Menos 10 por 10 a la menos 6 coulomb. Entonces, en total tengo 4 cargas positivas y 2 negativas. Quiere decir que son 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cargas en total. Entonces dice el enunciado del problema. En la figura 22.16 se ilustran 6 cargas puntuales que están en el mismo plano. Entonces ya le entiendo al problema. Ya tengo identificadas mis 6 cargas. ¿Sí? Ya le avancé identificando las 6 cargas. Dice, punto y seguido. Hay 5 superficies gaussianas. S1, S2, S3, S4 y S5. Hay que identificar esas 5 superficies gaussianas. A ver, vamos a identificarnos, nos vamos a la figura y vamos a identificar la figura, perdón, la superficie S1, S de superficie. S1, aquí está, este círculo moradito, ¿sí? Este es S1. ¿Cuántas cargas en el interior hay? Pues ninguna, yo no veo ninguna. La superficie S2 es este huevo, este elipse horizontal. Aquí está, este elipse horizontal. Hay que ver cuáles cargas hay. Está esta positiva, esta otra positiva y esta negativa. Son las 3 cargas de S2 que hay en el interior. Ahora la superficie 3, ¿dónde está la superficie 3? Está de este lado, es como una elipse inclinada, unos 60 grados, esta superficie que está acá. ¿Sí? Esta elipse inclinada. ¿Cuántas cargas en el interior hay? Pues esta positiva, esta otra positiva y esta. Y esta que está en la pura superficie, pero está ahí en esa superficie S3, 2 positivas y una negativa. Entonces esa es la S3. Después la S4 es esta que está hacia acá, un poco más chiquita, una elipse más chiquita. Esta superficie gaussiana S4. Esta S4, ¿cuáles cargas hay en el interior? Pues esta negativa y esta positiva, ¿sí? Es el S4. ¿Y cuál es la S5? A ver, vamos viendo, pues por acá me dice, esta es la S5. ¿Cuál es la S5? Pues si se fijan, esa abarca todo esto. Esa superficie S5 en el interior tiene las 4 cargas positivas y las 2 cargas negativas en su interior. Entonces, se fijan aquí, pues, tengo 5 superficies, ¿sí? Con, diferentes cargas eléctricas positivas o negativas en su interior. Entonces, sigo con el enunciado del problema. Dice, hay 5 superficies gaussianas de la S1 a la S5 que encierran cada una parte de este plano. Dice, y la figura 22.16 o esta figura que hemos revisado presenta la intersección de cada superficie con el plano. Dice, clasifique las 5 superficies
en orden del flujo eléctrico que pasa a través de ellas, del más positivo al más negativo. Entonces, aquí van a ser, jóvenes, 6 preguntas. La número 1 dice, si quieren anotarle, esto lo voy a poner ahí en el Classroom. Bueno, determine el flujo eléctrico que pasa a través de ese 1. Ya cuando tengan práctica, pues ustedes van a saber que pues el flujo eléctrico aplicando la ley de Gauss, aquí yo ya sé que es 0, ¿sí? Porque pues no hay carga eléctrica encerrada, así de sencillo y así de fácil es la ley de Gauss. Aquí todo es fácil, jóvenes, nomás es cuestión de aplicarse. Y así, el inciso B es sacar el flujo eléctrico que hay aquí, atravesando esta superficie S2, después la superficie S3, el flujo eléctrico que hay atravesando esta superficie S3, después de la S4, ¿cuál es el flujo eléctrico? Y después la 5, la inciso, no sé cuál sea, A, B, C, D, E, el inciso E, la S5, pues va a ser, considerando que hay todas estas 6 cargas eléctricas en el interior, es el más grande, ¿verdad? Entonces van aquí los problemas aumentando de complejidad desde la superficie S1, que les da 0, a S5, donde tienen las 6 cargas eléctricas. Y entonces son 5. Y la última, inciso F, ¿qué es lo que dice? Clasifique las 5 superficies en orden del flujo eléctrico que pasa a través de ellas. Ya después de sacar el flujo eléctrico de las 5 superficies, las van a ordenar. Hay que ordenar. ¿Cuál les dio más positivo? Pues ese le pongo 1, el más positivo, y 2, el que le sigue. Y así hasta el más negativo. El más negativo es este. Pues ese le pongo el 5. ¿Está claro, jóvenes, el problema? Sí, profe. Ok, entonces está súper facilito. Está súper facilito. Este problema ahorita se los voy a poner aquí para que ustedes practiquen lo que les acabo de explicar de esto. Lo que les acabo de explicar aquí. ¿Sí? Aquí. Aquí les estuve explicando de estas 4 superficies. Aquí son 5 superficies. Pero el problema pues son similares y súper facilitos. Bien, entonces seguimos viendo teoría. Dice aplicaciones de la ley de Gauss. La ley de Gauss es válida para cualquier distribución de cargas y cualquier superficie cerrada. La ley de Gauss se puede utilizar de 2 maneras. Si se conoce la distribución de la carga y si ésta tiene simetría suficiente que permite evaluar la integral de superficie en la ley de Gauss, se puede obtener el campo eléctrico. O sea, se puede despejar la E. O si se conoce el campo, o sea, si se conoce la E, es posible usar la ley de Gauss para encontrar la distribución de carga, como las cargas en sus superficies conductoras. Dice, en esta sección se presentan ejemplos de ambas aplicaciones.
Cuando lo estudie, observe el papel que desempeñan las propiedades de la simetría de cada sistema. Se empleará la ley de Gauss para calcular los campos eléctricos ocasionados por varias distribuciones de cargas sencillas. Los resultados se presentan en forma de tabla en el resumen del capítulo. Pueden ir ustedes ahorita y ver el resumen del capítulo. Dice, en problemas prácticos es frecuente encontrar situaciones en las que se desee conocer el campo eléctrico causado por una distribución de carga en un conductor determinado. Estos cálculos se facilitan por el siguiente hecho notable. Cuando en un conductor sólido, se coloca un exceso de carga que se encuentra en reposo, se encuentra en su totalidad en la superficie, no en el interior del material. Con el término exceso quiere decir cargas distintas de los iones y electrones libres que contribuyen al conductor neutral. Entonces, fíjense, en esta figura 22.17, si nosotros vemos, este es un visto de perfil, un conductor, dice conductor visto en corte transversal. Imagínense un cable gruesote, del número 30. Bueno, después les voy a platicar los cables, el calibre de los cables, pues se identifican así, los bien gruesotes que son de las líneas eléctricas que vienen de las generadoras eléctricas, hidroeléctricas o termoeléctricas, que recorren grandes distancias, miles de kilómetros, pues son 3.0, un calibre 000, por ejemplo. Entonces imagínense un conductor a eso y imagínense que esto es circular. Aquí lo ponen así medio raro el conductor, pues para que se vea que puede ser una superficie, un círculo sencillo, o puede ser cualquier forma rara. Al final de cuentas, si aplican eso del flujo eléctrico, pues va a ser cualquier forma, para cualquier forma. Las integrales se aplican para cualquier forma. Entonces, tienen este conductor. Dice, conductor visto en corte transversal. Y dice, superficie gaussiana A dentro del conductor visto en corte transversal. Entonces, algo que hay que saber, súper importante, jóvenes, es que cuando nosotros tenemos conductores así, la carga eléctrica se distribuye sobre la superficie. Aquí, si ustedes ven un montón de signos positivos. ¿Qué significa este montón de cargos positivos? Que son iones positivos. O sea, aquí hay deficiencia de electrones, es lo que les quiere decir estos signos positivos. Hay iones positivos, deficiencia de electrones. Se desprendieron electrones por algún efecto aquí. Entonces, la carga positiva, ojo, está distribuida sobre la superficie, no en el interior del conductor. Dice, cuando en un conductor sólido se coloca un exceso de carga que se encuentra en reposo, todo esto que estamos estudiando, jóvenes, se llama electrostática, cargas eléctricas en reposo. Y ya después vamos a ver electrodinámica, cargas eléctricas en movimiento.
Entonces, esa es la rama del electromagnetismo que estudia cargas eléctricas en movimiento, la electrodinámica. Aquí estamos estudiando electrostática, que son cargas eléctricas en reposo. Dice, se coloca en exceso de carga que se encuentra en reposo, se encuentra en su totalidad en la superficie y no en el interior del material. Dice, la demostración es la siguiente. Se sabe de la sección 21.4 que en la situación electrostática con todas las cargas en reposo, el campo eléctrico E rayita, o si es vectorial, la intensidad del campo eléctrico, en cada punto en el interior de un material conductor es igual a cero. Si la carga no se mueve, es cero. Entonces, si E es cero, si E no fuera cero, las cargas en exceso se moverían. Suponga que se construye una superficie gaussiana dentro del conductor como la superficie A, esta superficie. Como E es igual a cero en cualquier lugar de la superficie, la ley de Gauss requiere que la carga neta dentro de la superficie es igual a cero. Ahora imagine que se comprime la superficie como un globo que se desinfla hasta que encierra una región tan pequeña que se puede considerar un punto aquí en el interior. La carga en ese punto debe ser igual a cero. Esto se puede hacer en cualquier parte del conductor, por lo que no puede haber carga en exceso en ningún punto dentro de un conductor sólido, solo carga excedente que debe encontrarse en la superficie del conductor. Bien, entonces, aquí lo importante, jóvenes, es que nos aprendamos esto. Dentro del conductor, visto en forma transversal, las cargas eléctricas, ya sean positivas, como este caso, o negativas, se considera que están pegadas a la periferia. Campo de una esfera conductora con carga. Aquí yo tengo una esferita con carga con iones positivos, ¿sí? Y pues es otro tipo de problemas. No vamos a resolver todos los problemas, jóvenes, que vienen aquí, solamente algunos porque pues no nos alcanzaría el tiempo para resolver todos los problemas de este libro. Pues es otro ejemplo, el 26.6, del campo de una carga lineal. Imagínense un conductor eléctrico. Aquí tenemos la superficie gaussiana, es esta área que es un círculo. Aquí tenemos las cargas positivas en la superficie, el radio R, el campo perpendicular, aquí es igual a cero. Aquí el campo perpendicular es igual a E, y aquí está el diferencial de área. Entonces, ¿cómo se distribuye el campo? ¿Cómo es el campo? En una carga lineal, o sea, lineal a través del cilindro, uniforme. Y aquí está la solución. Ahora, ¿qué es lo que pasa si en lugar de tener una esfera o un conductor tengo una lámina? Aquí tengo una lámina. Tengo aquí el conductor y perpendicular tengo una lámina. Ah, bueno, pues aquí está el campo eléctrico. Aquí está la superficie del cilindro y aquí está mi lámina perpendicular. Es otro tipo de ejemplos.
Este que les voy a presentar aquí, pues es muy importante porque pues así están los capacitores eléctricos que vamos a estudiar. Aquí tengo una positiva, como las que vimos la clase pasada. Aquí tengo una lámina positiva, aquí tengo una lámina de negativo y aquí está el campo eléctrico, ¿sí? Este es el ejemplo de cómo calcular ya sea el flujo eléctrico o la intensidad del campo eléctrico para placas o láminas paralelas. También qué es lo que pasa en el interior de una esfera. Cuando tengo yo dos esferas, tengo una esfera interior y otra exterior. Así puedo hacer yo capacitores de tipo esférico. Así se hacen, utilizando estas fórmulas. O puedo tener un almacenamiento de cargas en una esfera hueca, como en un generador de Van de Graaff. Un generador de Van de Graaff es como la imagen que tienen en el inicio de esta unidad, creo, de la anterior. Entonces es una esfera hueca que está cargada y se almacenan cantidades grandísimas de carga eléctrica ahí. Los capacitores son para almacenar cantidades pequeñas. Y se cargas en conductores. Esto es lo que vamos a ver la clase siguiente. Aquí le vamos a dejar, jóvenes, 22.5 va a ser la imagen donde vamos a partir el próximo miércoles para que ustedes, vean qué es lo que pasa cuando tengo una superficie así, que no está hueca. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando tiene un hoyito en el centro? ¿Qué es lo que pasa cuando, aparte del orificio, tengo cargas eléctricas dentro de esa cavidad? Ok, entonces son 3 ejemplos de lo que pasa con cargas en conductores. ¿Qué es un conductor? Pues un material que conduce electricidad en grandes cantidades, es un conductor eléctrico. A diferencia de los aislantes o dieléctricos, que es lo mismo que las cargas eléctricas casi no se mueven. Hay una pequeña corriente de fuga ahí, de cargas eléctricas que se mueven, pero pues casi no hay movimiento de cargas eléctricas en los aislantes o dieléctricos. Pero en los conductores, pues sí. Jóvenes, dudas sobre la tarea. Vamos a dejar de presentarles. Dudas sobre la tarea. No, profesor. Bien, entonces se las voy a poner en un rato, a lo mejor en la tarde. Favor de ir completando sus tareas pasadas para que no se me atrasen, por favor. Y acuérdense que hay que estar consultando su libro. Es muy importante que en su cuaderno de trabajo ustedes anoten los problemas, ejemplos que le estoy poniendo para que no se me pierdan y pueda identificar bien, por ejemplo, las figuras y los problemas que le estoy explicando, porque pues son la base para entender lo demás, para entender lo de las tareas. Bien, pues que tengan buenas tardes, jóvenes. Vamos a seguir adelante. Nos vemos el próximo
miércoles para continuar donde les acabo de comentar. Buenas tardes, que estén muy bien. Gracias, Gracias, profe. profesor. Buen día. Buen día. Buen día.